Voy a acabar esta sesión. Bien, este, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Es bastante tarde, de hecho, son las 11:47. Y pues bueno, parece ser que no llegarán más compañeras y compañeros. Voy a grabar esta sesión para poderla subir a YouTube también y obviamente pues también para pasar el reporte a el SEMA. em, Porque además esta sesión es muy, muy importante, sobre todo si pretendemos hacer un ejercicio práctico de dirección de escena. El día de hoy vamos a ver muchísima información. Les voy a pedir que hagan sus anotaciones porque realmente vamos a ver varias cosas. Sobre todo porque la sesión pasada, ¿se acuerdan? Vimos de forma muy rápida, sobre todo por el día que llegué tardísimo. Entonces, pero alcanzamos a ver los elementos de la dirección de escena, iluminación, espacio, ¿no? Es como un repaso ahorita muy rápido de lo que vimos la semana pasada. Espacio, iluminación, vestuario, escenografía, un poquito de la historia, ¿no? De la escena, este, que hemos visto muy, muy, muy general, ¿no? Juntando con este repaso, pues vamos a recordar que los griegos tenían pues ya un espacio, ¿no? Una arquitectura específica para realizar las escenificaciones, el teatro griego, que después se volverá el teatro romano. Y de ahí pues vimos también el teatro medieval, la comedia del arte y cómo se empiezan a cerrar nuevamente los espacios para cobrar. Pero lo que nos interesa sobre todo es la relación del espectáculo con los espectadores. En el teatro griego ya había pues un gran desarrollo, ¿no? Escenotécnico, es decir, podían entrar actores en planchas que se deslizaban por el escenario, o tenían grúas para hacer entrar a los dioses desde lo alto. Había máscaras, coturnos y vestuarios y un código de color. Es decir, los colores significaban algo, representaban algo en específico. Es decir, si tenías un vestuario violeta, generalmente quería decir que formabas parte de la élite de, de griega, ¿no? Formabas parte, pues, de la nobleza. Y así. Entonces ya había obviamente máscaras, ¿no? Con rasgos muy, muy, muy definidos y muy grandes, con altavoces integrados. Y esos, bueno, son los desarrollos, digamos, tecnológicos aplicados a la escena ya hace 2500 años, ¿no? Conforme vamos pasando, se centra mucho eh, el teatro o la escena, se centra mucho en la transcripción de textos hacia el escenario. Y en este escenario, obviamente, había características que estaban absolutamente definidas por el autor. Es decir, qué espacio requiero, están en una sala, hay este mobiliario o la descripción, ya en el realismo y en el naturalismo, la descripción muy, muy, muy puntual de lo que era, de lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, transcribimos para dirigir, bueno, en esos tiempos se transcribe de la escena, del texto escrito a la escena. Pero las cosas empiezan a cambiar, las cosas se vuelven diferentes. Eh, Les había comentado la vez pasada, en cuanto llega la luz eléctrica, hay obviamente un cambio en cómo vamos a percibir y apreciar. Y se desarrolla pues toda una área en la iluminación, que se vuelve sumamente importante para crear ambientes, para crear atmósferas, para señalar o definir espacios en el lugar, para multiplicar espacios. La iluminación empieza a jugar un papel fundamental.
Y obviamente la iluminación es uno de los elementos que son considerados por el director de escena. Cuando llegamos, hablamos la última vez también de André Antoine, ¿recuerdan? Les estuve platicando un poquito de André Antoine sobre la creación de la cuarta pared. Y antes habíamos hablado ya pues del duque de Meiningen, ¿no? El duque de Meiningen empieza a organizar la puesta en escena, empieza a organizar cómo es que va a ser el trazo escénico de las actrices y de los actores. ¿Cómo se van a mover? Generalmente él ocupaba una puesta en escena multitudinaria, eran muchas personas que estaban involucradas en la puesta en escena y los organizaba obviamente y consideraba eh, como fundamental y ponía el acento en ello, en el vestuario, en el espacio, en los espacios de la representación, en el orden, en la unidad. Empieza a ver esta idea y esta concepción de unidad, la unidad del, ¿no? El todo de la puesta en escena, que todo tenga pues un mismo sentido, un tipo de actuación que sea unificada también, es decir, que no alguien esté haciendo o actuando de una manera muy exagerada y alguien más esté en algo muy realista, ¿no? Entonces se empiezan a definir como muchas cosas. Con André Antoine, entonces, se empieza a desarrollar él empieza a desarrollar la puesta en escena y es el antecedente de Stanislavski. Es decir, él empieza con la enseñanza de la actuación. Les indica a sus actrices y a sus actores cómo, cómo deberían representar, o sea, comparándolo con la realidad. Recordemos que la fotografía y el cine también empiezan, la fotografía ya estaba implantada. La idea del naturalismo y del realismo ya estaba estudiada y vista y puesta y considerada en muchas manifestaciones artísticas, en la pintura, en la escultura, en, en la novela, ¿no? En la literatura en general. O sea, se empieza a reproducir la realidad de una forma muy precisa o se trata de que sea cada vez más precisa. Esa forma, esa mirada a la realidad y obviamente la reproducción de la realidad en la escena, ¿no? André Antoine busca mucho eso. André Antoine busca justo que la actuación sea creíble, sea realista o naturalista, que el tiempo vaya acorde a las acciones que se realizan en la escena, que la escenografía sea detallada, a veces excesivamente detallada, como en el naturalismo, ¿no? Si estamos hablando de un espacio con ciertas características, tiene que ser específicamente como sucedía en la realidad, ¿no? Que parezca que de verdad estoy en la biblioteca de una rica hacienda en provincia, por ejemplo, ¿no? Y con los estilos arquitectónicos que estaban desarrollados en la época. Es decir, se empieza a considerar la escenografía, el vestuario, la utilería, todos los elementos de forma minuciosa. Se busca que todo sea una representación real o lo más realista, naturalista posible. Ese es con André Antoine. Vamos a ver una pequeña presentación de André Antoine, muy general como para que se den una idea de... Un segundito. Una idea de su vida y obviamente también de los procedimientos que había desarrollado en su labor escénica. Él crea el Teatro Libre en París. Él es francés. Bien, les comparto pantalla. André Antoine Leonard. André Leonard Antoine, director teatral francés, influyó
de modo determinante en las reformas teatrales del siglo XIX. Él nace en 1858, es decir, que ya para finales de siglo, pues ya él está, justo a finales de siglo es cuando él empieza a, genera su teatro y empieza a desarrollar su técnica. Y obviamente es influenciado por las ideas naturalistas de Émile Zola, expresadas en el artículo El naturalismo en el teatro, a través del Teatro Libre de París. El Teatro Libre de París es fundado en 1886. Curiosamente, en esa época también está en Europa, propiamente en Bélgica, Materlang, que también él está haciendo una revolución escénica, también está influyendo en la forma de dirigir la escena, pero sobre todo, bueno, y de escribirla porque era dramaturgo, pero sobre todo la forma de considerar a los actores. Tienen una posición muy determinante en cómo conciben a los actores. De hecho, él es anterior a Stanislavski. En esta idea de generar un método de actuación, ¿no? Paradigma del teatro naturalista, Antoine puso en escena a los principales autores de esa corriente, Strindberg, Ibsen, Zola. O sea, ellos, sobre todo, ¿no? Antoine era un teatro de transcripción, es decir, yo transcribo de los dramaturgos y lo pongo en escena. Y sobre todo, pues, de los artistas, de los dramaturgos que eran, pues, obviamente naturalistas, ¿no? Como Strindberg, Ibsen, Zola. Además, bueno, habría que considerar que después Strindberg cambia de estilos también. Ibsen también tiene variantes en su dramaturgia, pero en general son considerados naturalistas, realistas, ¿no? Es el creador de la cuarta pared y exigió a sus actores que ignorasen la presencia del público, que esa fue la gran aportación de André Antoine, ¿no? Justo crea la cuarta pared y entonces se separa. Lo que habíamos hablado la sesión pasada es como un recordatorio, ¿no? Trataran de conseguir una plena identificación con sus personajes, es decir, que trataran de que los personajes parecieran reales, ¿no? Que hubiera un motor psicológico, que hubiera pues sí, una complejidad de pensamiento y de carácter de los personajes, a fin de lograr una mayor verosimilitud. Y intentó asimismo el máximo detalle corpóreo de la escenografía, rompiendo con los decorados pintados. Habíamos visto pues que en el siglo XVIII-XIX pues hay un gran desarrollo de los escenarios y de la escenografía pintada y que es una técnica bastante compleja y bastante interesante, pero muy alejada de la realidad, ¿no? André Antoine empieza entonces a buscar el mayor detalle en la escenografía, la mayor precisión histórica, si de ser posible. Busca pues que la escenografía, que la escena parezca la realidad. Es el principio del realismo, ¿no? A final de cuentas. Bueno, aquí viene un poco de su historia, obviamente, antes de que realizara el Teatro Libre. La crítica más avanzada acogió bien la propuesta de renovación de Antoine y muchos autores jóvenes acudieron al Teatro Libre para representar obras que que no encontraban cabida en los teatros comerciales. Con la creación de su espacio, pues obviamente abre una posibilidad, abre una puerta y generalmente fueron los jóvenes los que respondieron a esta posibilidad. Su teatro era mucho más pequeño que que los teatros generalmente comerciales, que los teatros estos a la italiana, podrían imaginarlos un poco como el Palacio de Bellas Artes, de ese estilo eran los teatros en general, ¿no? Con características determinadas, balcones, el punto de vista del rey, o sea, todos estos elementos que afectan la forma de percibir el espectáculo. El teatro libre funcionaba mediante un sistema de cuotas. Bueno, esto ahorita no nos interesa mucho,
Pero bueno, podrían ustedes checar este artículo, está bastante interesante, sobre todo para que tengan una idea más clara y más concreta de André Antoine. Entonces vemos que hay un cambio bastante claro, bastante concreto y bastante fuerte con relación al teatro anterior, con relación al teatro decimonónico, con relación al teatro del siglo XVIII y del siglo XIX y hacia finales, empieza a haber un cambio, una revolución en la escena que se va a centrar en el realismo, ¿no? En la búsqueda del realismo, del naturalismo, de la escena. Comienza el siglo XX, en 1900, y Stanislavski toma la estafeta. Stanislavski empieza con sus grandes producciones, sus grandes escenografías. En Otelo, por ejemplo, metía barcas y metía barcos en escena y había agua. O sea, empieza a ver como una explosión del realismo, del naturalismo y de la espectacularidad que podrían brindar estos elementos, ¿no? Stanislavski, obviamente, genera genera todo este movimiento. Se concentra mucho en el desarrollo del actor, crea su método, el método de las acciones físicas, que lo va precisando a lo largo del siglo, ¿sí? Más o menos hasta 1900, hasta la década de los 20, está finalizando. De hecho, hay un cambio en su método. En principio, se habla de un teatro psicológico, de una forma de actuar psicológica. Yo les recomiendo que lean, ¿no? Si en dado caso de que tengan el interés de ser directores de escena, pues tendrían que leer los métodos de actuación. Hay varios en el mundo. Además, obviamente, pues de las obras y los tipos de teatro que existen y que han existido a lo largo de la historia, porque ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles son y qué tantos otros elementos existen y qué formas de pensar el arte han cambiado la visión de la puesta en escena, pero la han cambiado radicalmente. Ahorita estamos con Stanislavski y su método, ¿no? Él tiene varios volúmenes, el trabajo del actor sobre sí mismo, el trabajo del actor sobre la creación de su carácter y del personaje, o sea, y explica con mucha precisión y con muchos ejemplos, pues este procedimiento, ¿sí? Hasta aquí vamos a dejar el realismo y vamos un poquito con Meyerhold. Hablamos de que Meyerhold, pues bueno, tiene elementos y tintes constructivistas, ¿no? Elementos futuristas también. Ya les había comentado en términos muy generales que Meyerhold expande de nuevo la escena hacia el público. Estamos hablando de alrededor de 1917. Es decir, no han pasado ni 20 años, ¿ven? De la creación del boom del realismo. Y esto considérenlo porque no es mucho tiempo. No han pasado ni 20 años o 20 años, pongamos, de la influencia tan fuerte y del, vamos a llamarle el boom del realismo, del naturalismo, y se vuelve a cambiar, ¿no? Lo que es interesantísimo con Meyerhold es que cambia la escenografía. De esta forma naturalista y realista que venía precisándose cada vez, ¿no? O sea, la escenografía tiene que ser exacta, precisa y representar pues lo que el dramaturgo está expresando, ¿no? Tratar de ser muy detallista, que parezca la realidad. Meyerhold dice, no, no se tiene que parecer a la realidad. Podemos generar una escenografía que sea completamente diferente a lo que se sugiere en el espacio. Y ahorita vamos a ver cómo es una escenografía constructivista, porque no se parece a la realidad. Esa escenografía constructivista se parece mucho más a lo que nosotros hemos hecho, bueno, a lo que se hace actualmente en el teatro, ¿no? Puede haber escenografías minimalistas, expresionistas, surrealistas, dadaístas, y por eso vamos a ver los elementos muy generales de las vanguardias históricas. A principios del siglo XX,
los cambios se vuelven vertiginosos en el territorio del arte. Hay muchísimas propuestas. De hecho, Meyerhold no es el único ni el primero. Hay propuestas dadaístas, por ejemplo, con la creación de el Café Voltaire, que es un teatro también que experimental, sobre todo dada, que, que apela a al no arte. Gigante, exactamente, grande el dadaísmo. Es súper interesante el dadaísmo. Bueno, vamos a hacer un vuelo muy general de los elementos, bueno, de los elementos muy generales que existen en las vanguardias. Obviamente, yo creo que es necesario que se sumerjan ustedes como, pues sí, como estudiantes y sobre todo en esta materia de principios de dirección escénica o introducción a la dirección de escena. Si les interesa dirigir, es importante que conozcan todos estos movimientos y los cambios que ha sufrido el teatro en el último siglo o en el último siglo y medio, porque eso es lo que representa la escena actual. Y muchas de las variantes, variaciones y propuestas vienen de estas modificaciones. Lo vamos a ver hoy todo eso. Bien, introducción. Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, estamos ubicados en ese espacio, ¿no? ¿Recuerdan? En casi todos los países con un cierto grado de desarrollo industrial se puso en manifiesto un sentido del presente y el ansia de romper con los estilos del pasado. Eso es la vanguardia. La vanguardia, el término vanguardia es un término militar, que quiere decir la avanzada, ¿no? Es quienes van adelante. Son pues los que proponen, ¿no? Los que proponen nuevas cosas, buscan algo o diversas formas de expresar que no sean necesariamente eh, como se ha venido haciendo en el tiempo. Agitación social y anarquismo a la par que que a la par que consolidación de los valores de la cultura burguesa. Además, la crisis del arte se evidencia siendo la característica que conlleva a la vanguardia. Se conoce como vanguardia histórica a los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Sus propuestas disruptivas fue tan radical que más de un siglo después siguen siendo el paradigma de arte de vanguardia, dado que en la época que se produce en el arte una auténtica revolución de las artes plásticas, pero no solamente de las artes plásticas, también de las artes escénicas. Bueno, aquí vemos el término vanguardia que inicia a comienzos del siglo XX, se vuelve un fenómeno, ¿sí? Viene del lenguaje militar y en el siglo XIX empezó a ser utilizado en sentido figurado, es decir, somos vanguardistas, somos los que vamos adelante, somos innovadores, se vuelve sinónimo de innovación, se vuelve sinónimo de lucha, de combate, de estar contra la amenaza, de ser una amenaza, dependiendo de la corriente en la que nos estemos centrando. Por eso los movimientos de esta época, pues bueno, fueron movimientos agresivos, provocadores, porque había una incomprensión ante estas nuevas propuestas, ¿no? Había un choque. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hacen eso? ¿Sí? Aquí vienen unos ejemplos, por ejemplo, como el cubismo y el futurismo. El cubismo seguramente lo ubican por Pablo Picasso, que es su creador y máximo exponente. El futurismo es menos conocido, pero el futurismo nos va a interesar mucho, sobre todo por una persona, Marinetti. En la escena, él, Marinetti, genera una escena futurista muy interesante, que el término político, es decir, su inclinación política, a mí no me gusta mucho, pero es muy importante el futurismo. Y hay una repercusión del futurismo en la escena.
También hay el concepto de vanguardia concomitancia con el vocabulario político, como el activismo, voluntad de ruptura, idea de revolución artística y sobre todo la aparición de un documento literario como pieza clave en muchos movimientos de vanguardia, el manifiesto. Con la aparición del manifiesto comunista de 1848 y todas las vanguardias tienen su manifiesto. Bueno, vamos a las características. Aquí vienen los desarrollos y las causas de las vanguardias, pero no lo vamos a ver ahorita porque obviamente es demasiada información. ¿Qué nos interesa de las vanguardias y cómo se manifestaron estas vanguardias en la dirección de escena? Esto es muy importante. Todas estas que acaban de pasar y a las cuales no me he detenido son generalmente más inclinadas a las artes visuales. Aunque el cubismo, por ejemplo, Pablo Picasso realizó escenografías, ¿no? Con su estilo para teatro también. Entonces no estaba tan alejado del teatro, pero pues un poco sí. El expresionismo. Pues el expresionismo surge en Alemania y hay obviamente una... Las características del expresionismo impactan de forma muy, muy, muy potente en la escena. Justo con el expresionismo, vamos a llegar a Bertolt Brecht y su teatro épico. Y obviamente va a volver a cambiar la relación que existe con el público. O con Piscator, que también Piscator genera una revolución en la escena, incluyendo la utilización de pantallas, es decir, cine en el teatro, ¿no? Ya en 1920, ¿saben? Hace 100 años. Entonces, Piscator y además la generación del teatro político, con una estética ya no realista, sino expresionista, ¿no? ¿Cuáles son las características del expresionismo? ¿No? Una visión de los sentimientos del artista. Eso es lo que va a expresar o es lo que va a generar o a promover el expresionismo en las artes plásticas, en las artes visuales, pero también en la escena. Visualizar, ¿no? Le trata que el espectador sea capaz de ver los sentimientos, o sea, físicamente, estéticamente, en corporalidad, en comportamiento. No solamente, yo veo que está triste, ¿no? Y estoy acá triste. No, sino más bien cómo, cómo se expresa con la amplitud del ser, con la totalidad, con la unidad del ser, esos sentimientos o ese mundo interior que el artista tiene. Uno de los ejemplos muy claros o eh, muy comunes es la pintura del grito, ¿no? Este grito que está así, ¡oh! Y que se parece un poco a este emoti que aparece gritando, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el expresionismo? Obviamente hay una escena expresionista o se puede todavía crear escena partiendo de los elementos expresionistas, como forma, color, textura, que están al servicio de la transmisión de los estados de ánimo del autor, bueno, que el autor supone. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Una escena, El jinete azul de Kandinsky. Si se dan cuenta en esta pintura, pues vemos que parece que hay movimiento y los colores son muy vivos. Estos colores, estas formas, la utilización del tiempo, la concepción del espacio van a afectar profundamente la escena. Por eso también las construcciones, por eso también las estructuras, por eso también la escena en niveles, por eso también el diálogo con el espectador o la interpelación al espectador. Porque a través de esos medios se puede generar, ¿no?, una relación diferente con el espectador, un impacto diferente con el espectador. Las impresiones que el espectador va a tener de la escena, obviamente van a tener tintes políticos, sociales, contestatarios. En esta época, con las vanguardias históricas, los artistas toman posición política y social de los hechos que ocurren.
Es decir, ya no solamente basta de que el arte sea eh, estético, pensando la estética como la manifestación de la belleza. El término de estética cambia también. La estética no solamente tiene que ser entonces, no solamente tiene que ser bella, puede ser horrible, puede ser terrorífica. La estética amplía y entonces vemos que hay una gran, un gran desarrollo y el posicionamiento de de los artistas ante los hechos que suceden en el mundo. Recuerden que principios de siglo XX sucede la Primera Guerra Mundial. Luego, entre guerras, ahí hay grandes tensiones en el mundo. Y después la Segunda Guerra Mundial. Es inevitable no tomar partido ante esas circunstancias y esa situación. Ese es el expresionismo, ¿no? Forma, color, texturas, impacto visual, que las emociones se noten. Y todo eso va a influenciar a la iluminación, a la escenografía, a la forma de actuar, a la, mm, a la utilización del cuerpo en el espacio, a el desarrollo del espacio, a la integración de otros elementos científicos y tecnológicos que puedan ayudar a que esto pueda expresarse. Otro movimiento de vanguardia muy importante que impactó a la escena es el futurismo. Dice aquí, el primer manifiesto futurista se publica el 20 de febrero de 1909. ¿Ven? Seguimos el inicio. Todo esto sucede en los inicios del siglo XX. Hay cambios vertiginosos. Todo está moviéndose en toda Europa. No solamente en el arte, en la guerra también. En el periódico parisino Le Figaro, escrito por Filippo Marinetti, este es nuestro hombre, Filippo Marinetti, crea crea muchas particularidades en la escena que aún todavía seguimos utilizando, ¿no? Es un escritor italiano que casi con el rigor dogmático no dudaba en afirmar que un automóvil rugiendo es más bello que la victoria de Samotracias. Con ellos se exaltaba la modernidad. Estas son las características del futurismo. La exaltación de la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico, irrumpe una lanza a favor de sus cualidades estéticas de estos objetos industriales infravalorados según esta vanguardia. Los futuristas están a favor del movimiento, a favor de la máquina, a favor de la velocidad, a favor de ver hacia el futuro, de romper con toda la tradición, de hecho, quemarla y destruirla. Tenían una visión muy radical los futuristas, aunque el movimiento acaba pronto, en 1914 o 16, tras la Primera Guerra Mundial, algunos de sus componentes radicalizan sus posiciones y se relacionan ideológicamente con el fascismo italiano. La postura, pues, ideológica de Marinetti y de los futuristas italianos tienden al fascismo. ¿Ustedes saben qué es el fascismo? Es importante que nos detengamos en los conceptos para que comprendamos bien. Sharon, Drake, Luis. Sí, sí. A ver, Drake, cuéntanos, ¿qué es el fascismo? El fascismo, ay, es que es... Ay, no, profe, no sé cómo explicarlo, pero básicamente es como una discriminación por asuntos de... Ay, no me acuerdo si era como Ok. de un ámbito... No, Sí, es que sí. no sé cómo explicarlo, pero sé que tiene mucho que ver con algo de esto. Ok, tú lo dices como discriminación, ¿no? Es mucho más fuerte que eso. No sé si Luis y Sharon puedan ayudarle a su compañero Drake. ¿Qué es el fascismo? Busquen en la red.
¿Me repite qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es el fascismo? Para ¿El que me racismo? puedan... El fascismo. Sí, lo que estamos viendo, Sharon. Ok. Ojalá puedan encender sus cámaras para que nos podamos ver. Vamos a hacer un pequeño alto en la exposición porque vamos a seguir. Ahorita no vamos ni a la mitad de todo lo que tenemos que ver. Pero es importante que nos detengamos en esta palabra. Yo encontré que el fascismo es una ideología, movimiento y sistema de gobierno totalitario de extrema derecha surgido en el periodo de entreguerras. Exactamente. Sí, yo también. Ahí Muy bien. salía luego, luego. ¿Y eso qué les dice a ustedes, Luis, Sharon? O sea, ese es el concepto, pero ustedes ¿qué dicen? ¿Qué piensan de eso? Pues que fue obviamente un movimiento que impactó me imagino que en este caso, pues también al teatro. No, pero con relación al término fascismo. Ah, ok. Pues, ay, no sé. Es importante porque si no tienen claros los términos, pues no vamos a entender mucho, ¿ven? Ya entendí. Adelante, adelante, Drake. Ok, yo tengo entendido que el fascismo fue un movimiento básicamente de doctrina donde había un régimen totalitario, o sea, el gobierno literalmente controlaba todos los aspectos de un mismo país, sector. Entonces es como un control total, así, ¿cómo decirlo? Casi, pues hasta monárquico, ¿no? Pero obviamente metiendo más cosas como mexicano. Ok, Drake, sí, por ahí va. Sharon, ¿cómo lo podrías tú describir el fascismo? Característica totalitaria y nacionalista de movimientos y otros similares en otros países. Sí, pero ¿cómo puedes explicarlo? Me interesa mucho que puedan explicar los conceptos y que los puedan aplicar a su práctica, porque si no, entonces no hay aprendizaje. ¿Cómo ves, Sharon? ¿Y qué tiene que ver? A ver, vamos a hacer un alto. ¿Y qué tiene que ver esto con el futurismo? Pues me imagino que tal cual el fascismo era lo que se le oponía al futurismo. No, exactamente. Qué bueno que hicimos este alto, porque creo que no, creo que hay varios puntos que tenemos que aclarar ahorita. No, de hecho, el futurismo estaba del lado del fascismo. Eso justo era lo que les acababa yo de explicar antes de detenernos en el término fascismo. ¿Qué piensan de esta corriente? No solamente, ahora, lo interesante de la corriente del futurismo no solamente está en que estaban vinculados al pensamiento fascista. Es decir, lo que buscaban los futuristas era que hubiera un gobierno totalitario, represor. Es decir, el gobierno tenía el control absoluto de la ciudadanía y de todo. Y de hecho podía reprimir, podía hacer lo que quisiera. Eso es el totalitarismo. Tienen poder y control total sobre el pueblo, sobre la población. Es completamente opuesto al comunismo. Ahora, la vanguardia del futurismo, lo que nos va a interesar en la puesta en escena, en la dirección de escena, es que tomen ustedes y consideren elementos como la velocidad, el movimiento, las líneas rectas, el desarrollo científico y tecnológico,
la máquina como un punto interesante de creación, por ejemplo, o para generar una estética determinada. O sea, todos esos elementos que contiene el futurismo, aunque no compartamos nosotros su posición política, desde el punto de vista estético, son muy valiosos. Eso va a afectar la escena. De hecho, Marinetti genera una escena. Él tiene pequeñas obras cortas, por ejemplo, donde se fragmenta la visión o la forma de percibir el cuerpo de los actores o de los personajes, la parcialidad de la mirada en escena, ¿no? Todos estos puntos van a cambiar justo cómo se va a disponer la escena. Los elementos escenográficos, pictóricos, la iluminación y todo eso tendrá que ir también o debería ir en esta dirección, ¿no? Exaltando la máquina, exaltando el futuro, exaltando justo el porvenir, ¿no? Y renegando toda tradición. ¿Eso ya afecta a la creación escénica o no? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a seguir con este alto. Me gustaría mucho que me den sus notas, es decir, que cada uno de ustedes me diga qué es lo que ha anotado y qué es lo que considera relevante para la dirección de escena de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Voy a cerrar la puerta porque mi vecino está cantando muy fuerte. ¿No lo escuchan? No, perfecto. Bien, pues vamos a ver. Adelante, por favor. ¿Quién empieza? No tienen que hacer otra cosa más que leerme lo que les pareció interesante y los apuntes que tienen. Adelante, Sebastián. No me digas. Bueno, a mí lo que me parece interesante, más que nada, es el asunto de el análisis correspondiente a las vanguardias históricas, ¿no? Y de cómo cada una nace precisamente al respecto del término de lucha, de diferencia, de un movimiento de cambio. Eso lo noté como está muy interesante porque cuando lo analicé dije, pues todas las corrientes, o sea, las vanguardias, perdón, nacen directamente de un movimiento revolucionario, ¿no? De una idea revolucionaria y pues diferente del concepto transgresora. Entonces, Okay. esto es lo que yo rescato como principal. Muy bien. Sí, no está mal. ¿Y qué piensas de las corrientes que vimos? Vimos naturalismo, realismo. Naturalismo, Vimos, realismo y ¿cómo? expresionismo. Naturalismo, realismo y expresionismo. Expresionismo y futurismo, hasta ahorita. Vamos a Futurismo, seguir. claro. Entonces, de todos estos, ¿qué resaltas? ¿Qué te parecen interesantes? Del realismo, no noté realmente mucho, porque nunca encontré mucha diferencia entre el realismo y el naturalismo. Entiendo que hay una diferencia, pero como que nunca me quedó del todo claro. Me parece que el naturalismo tiene más que ver con el asunto estético que con un asunto como, ¿cómo decir? No sé cómo decirlo, pero creo que no es que nada es estético, más que nada en lo estético que no. ¿Tienes dudas con relación a esos conceptos? Yo te Sí, recomiendo sí. que los cheques porque, otra vez, o sea, yo creo que es importante justo para la práctica que vamos a hacer escénica, que tengan muy claro qué tipo de teatro quieren hacer. O sea, Vale. porque todas estas características van a influir directamente en tu puesta en escena. Es decir, no se trata solamente de agarrar un texto y aprendérselo y montarlo y ya está. Necesita crear toda una concepción escénica. Y para eso, o sea, si tú tomas la decisión de decir, ok, voy a hacer este texto, lo voy a trabajar desde el punto de vista del naturalismo, pues tendrías que tener claro eso, ¿no? O si vas a hacer mezclas Claro. de elementos, ¿no? Voy a colocar elementos dadaístas y futuristas en mi puesta en escena.
¿Qué quiere decir eso? ¿Sí me explico? Es decir, es un área del conocimiento, es algo que uno tiene que saber. Imagínate a un dentista que le dices, hágame una endodoncia, pero no lo sabe hacer. Peor tantito, ni siquiera sabe que existía. Pues es un fraude, ¿no? Y obviamente como artistas no podemos ser fraudes. Y el arte tiene su complejidad, ¿no? Luis, Claro, Sharon, claro. ¿podrían leerme sus apuntes, por favor? Es importante, porque si no, no vamos sobre el mismo canal. Adelante, quien quiera. Pues yo anoté desde el principio de Antoine que hablábamos, que es básicamente el antecedente de Stanislavski, Muy bien. y que pues que Antoine también es el que crea el teatro libre y también crea el concepto de la cuarta pared, que Antoine busca que la actuación sea realista, que la escenografía se parezca a la realidad. Después tengo que Meyerhold tiene métodos futuristas y que a diferencia, por ejemplo, de Antoine, que es realista, pues ya cambia la escenografía para que, pues, para que se vea precisamente esta diferencia, ¿no? De estilos. Que no sea realista, ¿no? Exacto. Ahorita vamos a ver el Y constructivismo. Meyerhold sí tiene una tendencia futurista, pero soviética. Es decir, no es como el futurismo italiano. El futurismo italiano, pues obviamente tiene esta característica fascista, ¿no? Pero el futurismo ruso no. Es más socialista, más comunista el futurismo ruso. Y Meyerhold se vincula mucho con el constructivismo. El constructivismo lo vamos a ver en un momento más. Síguele, Luis, vas muy bien, bravo. Muchas gracias. pues ahorita ya por último anoté lo del expresionismo que surge en Alemania y que pues estas características que tiene tanto en las formas como en los colores. Y pues ahorita que hablamos ya de futurismo por último, hasta ahí me quedé. Ok, perfecto. Genial. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Estás atento y estás haciendo tu trabajo. Muy bien. Sharon. Yo nada más puse un poco de Antoine y hasta ahí me perdí porque se me está trabando usted. Ok. Bueno, esperemos que tu internet se estabilice. Sí, hay varias cosas que tienes entonces que repasar. Pues bueno, tendrás que ver esta, esta grabación. La voy a subir a YouTube para que la puedan consultar. ¿Por qué es importante? Porque esto solo es un repaso de todos los elementos de la dirección escena y todos los movimientos que la dirección escena ha tenido a lo largo de 120 años atrás, 130 años atrás, y que todo eso afecta la escena actual. Porque si no, seguiremos haciendo un teatro, pues ya de hace 200 años, ¿no? Me aprendo un texto y lo pongo en escena. Y esa es la parte de la transcripción, que es como la parte más sencilla de hacer teatro, ¿no? Y obviamente también la menos potente, la más simple. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Les pido que pongan mucha atención porque nos vamos a ir bien rápido. Esta sesión especial, porque sí la considero que es una sesión especial, es solamente una embarradita de todas las cosas, ¿eh? Ya después hay que profundizar en cada una de las vanguardias para poder diferenciar entre estéticas, colores, formas, propuestas, ¿sí? Porque hay algunas que comparten ciertas cosas con otras y hay que saberlas detectar, ver, para entonces poder hacer una propuesta propia. No tengo que hacer lo de las vanguardias, pero sí son puntos de inspiración. ¿Por qué? Porque entonces sé que hay muchas posibilidades para hacer. Ustedes en la práctica escénica que van a hacer de dirección, que de hecho, como van las cosas, creo que será solamente como diseñada, porque no sé si nos dé el tiempo en un semestre de que hagan una puesta en escena.
La otra propuesta es de que se haga una dirección de escena conjunta y que cada uno de ustedes se involucre con uno de los elementos a desarrollar. Es decir, yo hago iluminación, yo hago vestuario, yo hago, ¿sí me explico? Creo que eso sería lo más fácil, porque si se dan cuenta, la práctica de la dirección escena no puede suceder si no conocen esto. O sea, son los básicos. Y no puede suceder menos si no tienen claridad entre la diferencia de una forma, un estilo. Además, todavía nos falta entrar a los estilos, ¿no? A los estilos dramáticos, ¿no? A los géneros dramáticos. Que esa es otra historia, ¿no? Eso es desde la escritura, pero a mí me interesa más el desarrollo de la dirección escénica como el desarrollo de la totalidad del espectáculo. Bien, vamos a seguir con nuestra exposición. Bueno, aquí, con el tiempo se produjo un redescubrimiento, pues además de profundizar en las cuestiones ideológicas y políticas, ponía de relieve aquellos aspectos que hacían del futurismo un movimiento de vanguardia de extraordinaria resonancia en su momento. Lo que nos interesa es que el futurismo va a influenciar en estas manifestaciones vanguardistas. Recuerden que las vanguardias no solo afectan la escena, generalmente hay mucho más desarrollo y muchas más vanguardias en las artes visuales que en las artes escénicas. Estas tienen que ver con la escena. Es decir, puede haber una escena surrealista. El constructivismo ruso es el que utilizó mucho Meyerhold en sus escenografías. Ahorita vamos a ver qué es el constructivismo. Porque estos elementos son, o sea, estos elementos futuristas van a estar presentes en él, en el constructivismo ruso. Y entonces la escenografía deja de ser naturalista, ¿no? El dadaísmo es el precursor de la performance a principios del siglo XX. Es precursor de la instalación. Plantea elementos surrealistas ya. Uno de los elementos surrealistas que van a afectar la escena es el collage. Todos estos conceptos son conceptos que pueden ser utilizados en la dirección de escena, ¿eh? Pongan atención. El collage, por ejemplo, es un procedimiento dadaísta que después va a llegar también al surrealismo. Si se dan cuenta, las vanguardias empiezan a interactuar, empiezan a influir unas con otras, empiezan a tomar los artistas cosas de unas y otras. Es el desarrollo del conocimiento, ¿saben? El conocimiento es así. Si te quedas en lo mismo de siempre, pues obviamente no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay aprendizaje, no hay movimiento social, no hay avance, ¿no? Lo que pedía el futurismo, ¿no? Ir hacia adelante, ver hacia el futuro, y el futuro estaba en la máquina. En ese entonces, ¿saben? Habría que ver la actualidad, qué ha pasado con todo eso. Bueno, veremos entonces que tenemos estos movimientos vanguardistas que van a afectar la escena. Dadaísmo, constructivismo ruso, surrealismo. Ya tenemos entonces varias vanguardias que afectan la escena, ¿ven? Y que sus procedimientos se reflejan en la escena. Entonces vamos con el dadaísmo, que justo es el que sigue aquí, ¿no? Es el más Uy, es mi favorito. Ajá, está súper, súper interesante. Es el más radical y agresivo de los sismos de principios del siglo. Nacido en Zurich, Suiza, obra de Tristan Tzara, entre otros, ¿no? Boal también estaba por ahí, Marcel Duchamp, pero bueno. Es una vanguardia anarquista, y vamos a hacer nuestro stop. ¿Qué es anarquista? También, si ustedes no comprenden una palabra, deténganme, por favor. Hay que verla, hay que revisarla, hay que aclararla y después continuar, porque si no, no funcionará mucho. A mí me interesa esta sesión que sea muy rápida
justo por eso, porque van a tener muchísimas herramientas para utilizar en la práctica. Adelante, Drape. El anarquismo básicamente es un movimiento como transgresor que va en contra de lo sistemático. Sí, generalmente a veces cuando es muy radical, ¿no? Busca la destrucción, de hecho, de una forma de pensar, de una... el anarquismo podría ser lo contrario del fascismo. Por ejemplo, bueno, en algunas cosas, ¿sí me explico? O sea, el fascismo Claro. es el totalitarismo, el control sobre la población y obviamente yo te digo qué hacer. Y el anarquista dice, no, pues todos hagamos y rompamos y hagamos lo que nosotros queremos, ¿no? Busquemos alternativas, busquemos que las cosas cambien, ¿no? Se mostró rotundamente en contra de cualquier norma social, moral o estética. No hay normas. Por eso el movimiento dadaísta habla del antiarte. Y se ve reflejado en alguna pieza como el urinario de Duchamp. ¿La conocen? ¿Conocen el urinario de Duchamp? Claro que sí, claro que sí. Me lo quiero tatuar. Y tiene que ver con eso, y que después se va a ver reflejado y que va a haber influenciado 50 años después a Andy Warhol con su lata Campbell's, ¿no? O sea, si se dan cuenta, los grandes artistas también han estado influenciados por todas estas prácticas. Obviamente va a influenciar a la performance, al happening. Ellos a principios de siglo estaban haciendo ya performance y happenings que no se llamaban así, ¿no? Porque el concepto surge a mediados del siglo XX. Entonces, es contundente, destructor y provocador, basado en lo absurdo, lo elemental, lo casual, lo azaroso, y también es antecedente del teatro del absurdo. Las mismas, bueno, la misma palabra dada que designó el movimiento se escogió de modo arbitrario en un diccionario. Eso es lo que dicen y esa es una de las versiones. La otra es que dicen que dada es la reproducción del balbuceo del bebé, que no significa nada, ¿no? Dice dada. Hay varias teorías, varias historias alrededor de la creación del nombre dada o dadaísmo. Su objetivo principal era cuestionar criterios artísticos fuertemente afianzados y aceptados en la época. El ejemplo máximo de Dada fue el artista francés Marcel Duchamp, que a través de los denominados ready-mades, objetos industriales sin valor, elevados a la categoría de obra de arte, por el simple hecho de exponerlos en un museo bajo una firma y una fecha. Y eso es lo que hace, ¿no? Descontextualizar el objeto y entonces automáticamente se transforma en un objeto artístico. Sharon, pusiste en el chat oposición. ¿Cómo oposición? ¿A qué te referías? ¿A la oposición que dije que existía entre el anarquismo y el fascismo? Perdonen, ¿o a qué te refieres con eso? Ajá, algo así. Porque aquí yo leí que aquí dice, aquí en lo que está presentando dice, fue una vanguardia anarquía que se mostró rotundamente en contra y por eso yo puse oposición. Exactamente, sí, se opone a la norma social, moral y estética. Sí, tienes razón, Sharon. Sí, a eso se refiere el término, ¿no? Bueno, trató de ridiculizar la veneración pasiva y poco crítica del público burgués. Hay un gran cuestionamiento del público burgués, de hecho, desde la creación del naturalismo. El realismo propiamente, Drape, tú decías, una de las diferencias entre el realismo y el naturalismo es que el realismo es profundamente burgués. Si tú lees obras de teatro realista, son profundamente burguesas. Y el naturalismo abre el espectro y lo aleja de lo burgués o lo pequeño burgués.
Bien, voy a hacer otro alto. ¿A qué creen que se refiere o a qué creen que me refiero con el término burgués? ¿Lo tienen claro? Pues a la burguesía. Exactamente, Luis. ¿Cómo, Drey? Perdona. Es que Que casi... yo Ah, siento, ya. perdón, es que como estoy en el tema, luego si prendo el micrófono se filtran como 10 sonidos. Sí, hay mucho ruido. Decía que, sí, decía que yo entiendo la burguesía como este sistema, como precursor al capitalismo, donde ya predomina un poco más el poder a partir de la adquisición y del libre mercado. A ver, ¿puedes repetirlo otra vez? No, se cortaba de pronto, no te entendí. Perdóname. Yo entiendo a la burguesía como este precursor al capitalismo, a la idea del capitalismo que tenemos actual, donde ya existía un sistema de adquisición económica por medio de compra-venta de bienes para ir creando un capital mayor. Bueno, no capital, una fortuna y Exactamente. poder mayor. Sí, sí, la burguesía es esta clase comerciante, generalmente, que empieza a tener un poder económico fuerte, es el capitalista, efectivamente. El capitalista tiene en el siglo XVII, XVIII, porque ya de hecho existían, de hecho desde antes, desde el Renacimiento, ya había, desde la Edad Media, de hecho, ya había un desarrollo comercial importante en ciertos grupos y la aristocracia empezaba a perder empezaba a perder poder económico, hasta que los que tienen mayor poder económico eran los burgueses. Los burgueses no eran otra cosa más que comerciantes, capitalistas, personas que hacían negocios, empresarios, burgueses, banqueros. Y estas personas empiezan a tener pretensiones aristocráticas y empiezan a manifestar sus gustos, ¿no? Empiezan a tratar de ser como la nobleza. De hecho, ahora piensan que son la nobleza. Es muy chistoso. Pero bueno, tienen pretensiones de nobles y y sus usos y costumbres se ven reflejados en el consumo del arte. Entonces, el realismo retrata muy bien las costumbres y la forma de vivir y las características de la burguesía. De hecho, siempre está del lado del burgués, casi nunca sale mal el burgués. Y el naturalismo lo que hace es que dice, bueno, sí, está muy bien que el realismo retrate la realidad de forma fiel, pero solamente retrata la burguesía. El naturalismo dice, retratemos la amplitud de la realidad. Y entonces quiero ver al campesino, quiero ver a la prostituta, quiero ver al vagabundo, quiero ver, ¿sí me explico? El naturalismo lo que hace es ampliar la visión de la realidad. La realidad no es solo la burguesía. No solamente son los problemas que tiene el hacendado, no solamente son los problemas que tiene el banquero porque su esposa, ¿no? Nora, de Casa de Muñecas, tiene dudas con relación de lo que ha hecho en su vida y entonces quiere la libertad. En una época donde el divorcio era inconcebible. ¿Sí me explico? Pero es un problema burgués. El naturalismo abre el espectro y entonces vamos a ver desde la realidad, o sea, desde la apariencia de la realidad, vamos a ver problemáticas de la prostituta, del vándalo, del cholo, del asaltante, del asesino. El naturalismo abre el espectro a todo lo miserable, a todo lo bajo, a la parte que el realismo no retrataba. Bueno, sí, entonces el consumo burgués, el consumo de arte burgués, digamos que ve su máximo esplendor en el siglo XIX. Y entonces todo el mundo empieza a criticar las pretensiones burguesas. El que Duchamp agarre un urinario común y corriente y lo ponga en un museo y lo firme, y la gente lo alabe y haga que esta obra cueste una millonada, se debe a esa burla. Porque muchas veces ni siquiera se comprende el arte, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues, ¿no? Trató de ridiculizar la veneración pasiva y poco crítica del público burgués.
No dicen nada, no hacen nada, no pensaban, no reflexionaban, ¿no? Decían, está en el museo, es arte. Oh, sí, muy interesante. Oh, qué bárbaro, ¿no? Y el tipo nada más compró un urinario y lo puso en el museo. Y lo firmó. De hecho, dicen que uno de los misterios más grandes es si realmente lo compró o lo arrancó de algún baño público. Exactamente, esa es otra, ¿no? Hasta robado pudo haber sido, por supuesto. Pero eso es a lo que voy, ¿no? Cuestiona eso. Pues es que eres pasivo, ¿no? Es un público pasivo, es un poco crítico, muchas veces ignorante, no saben de arte, pretencioso. Y muchas de las vanguardias van a empezar a cuestionar a la burguesía. Y van a empezar a poner en escena los problemas del proletariado en el ámbito citadino, por ejemplo. Van a hablar del proletariado, van a hablar del problema de los obreros, van a hablar justo de los que no se visibilizan o de los que nunca aparecen en escena, ¿no? Empiezan a aparecer en escena. Esa es otra característica también de las vanguardias. Bueno, gracias al movimiento dadaísta, el arte abrió sus fronteras y aceptó todos otros modos de expresión artística, lo que fue su mayor aportación. Y entonces vemos que sí, el arte se abre, el arte rompe, el arte cambia. Bueno, el surrealismo, bueno, se va a ver influenciado por el Dada, ¿no? Va a tomar inspiración de él. En el Café Voltaire, ustedes me dicen si lo ven, ¿eh? En el Café Voltaire, los dadaístas ya habían hecho escenificaciones, ya habían hecho tentativas escénicas performativas, ya habían hecho lo que podemos decir el antecedente del happening, que 50 años más tarde se verá en el mundo. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Bueno, aquí está, inaugurado el manifiesto, se publicó en 1916 por Hugo Ball. Hugo Ball fue uno de los creadores junto con Tristan Tzara. Sin embargo, antes de este año ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de dadaístas, tales como los ready-made de Marcel Duchamp. ¿De acuerdo? Aquí está otra vez, Duchamp. El contexto histórico es importante. Recuerden, no podemos desvincular la práctica escénica. Bueno, sí podemos, se ha hecho todo el tiempo y todas esas cosas, pero yo creo que una de las características importantes del director de escena tiene que ver con el discurso. ¿Cuál es el discurso del director de escena? ¿Qué quiere decir? ¿Me puedo repetir la pregunta? Sí, ¿cuál es el discurso del director de escena? Es decir, para mí eso es una característica muy importante. Los medios, obviamente, y las técnicas serán muy variadas, prácticamente infinitas, pero lo que importa es la claridad de escribir en escena del director de escena para poder transmitir un discurso con claridad. Bueno, y eso para mí tiene que ver con la conciencia social, política, ¿no? Cultural del director de escena. Durante la Primera Guerra Mundial, esto es contexto del dadaísmo, ¿no? Acaecida entre 1914 y 1919, Suiza actuaba como un país neutro, razón por la cual muchas personas vieron en ese país un refugio privilegiado. Y ahí entonces es un punto de reunión. Se encuentran artistas de toda Europa, ¿no? De Europa del Este. O sea, hay, porque entonces, pues como era neutro, no había peligro ahí. Aquella joven generación de creadores estaba en contra del caos bélico producido por la guerra de trincheras, a la que interpretaron como un signo de la decadencia occidental. Tenían una posición política, imagínense, pues cómo no. Animados por los valores antibelicistas y su profundo sentido crítico social, un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad de demostrar por los discursos oficiales como la ciencia y la tecnología, la religión, la filosofía, el idealismo y las ciencias sociales, el positivismo, para evitar la destrucción de Europa.
A este movimiento le pusieron el nombre de Dada o dadaísmo. ¿Qué movimiento está fuerte en la actualidad que tiene estas características de no estar de acuerdo con las políticas sociales, la forma de pensar y la cultura? El feminismo, chicas y chicos. Por ejemplo, ¿no? En la actualidad, o sea, algo que busque cambiar las cosas, ¿no? El significado de la palabra dada. Bueno, ya hablamos hace rato del significado de la palabra dada. Lo que me interesa que vean aquí es este collage, porque lo que el surrealismo tomará del dada se ampliará, se explorará, se desarrollará, es el collage. Aquí vemos pues un collage un poco pues, ¿no? Con letras, ¿no? El diseño ya es extravagante, extraño, ¿no? Recuerden que van a promover el absurdo, la rebeldía, ¿no? El caos. Aquí viene lo que les decía, ¿no? Dada no significa nada. Este es parte del, este es parte del testimonio, no es testimonio. A ver, se me olvidó la palabra, no puede Del ser. discurso dadaísta. El discurso dadaísta, pero se le llama de una manera ¿cómo se llama? El manifiesto, perdón. Manifiesto. Es parte del manifiesto Dada, ¿no? Dada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder tiempo por una palabra que no significa nada, el primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden bacteriológico. Hallar su origen etimológico, histórico o psicológico por lo menos. Por los periódicos sabemos que los negros cru llaman al rabo de la vaca sagrada Dada. El cubo y la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de Dada. Un caballo de madera, la nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano, Dada. Sabios periodistas ven en todo ello un arte para niños, otros santones. Jesús habla a los niños. El retorno a un primitivismo seco y estrepitoso y monótono. No es posible construir la sensibilidad sobre una palabra. Todo sistema converge hacia una aburrida perfección. Estancada idea de una ciénaga dorada, relativo producto humano, la obra de arte no debe de ser la belleza en sí misma, pero la belleza ha muerto. ¿No? Aquí vemos otra vez un collage, ¿no? En artes visuales. Bueno, fotomontaje lo llaman, ¿no? Aquí. El movimiento dadaísta también tuvo un núcleo importante en Berlín. Obviamente va a haber influencia en toda Europa. En Francia también, por supuesto. Luego Tristan Tzara irá a Francia, ¿no? El dadaísmo fue realmente escandaloso. Si llegaron a leer sobre ellos, afirmaban con lo siguiente: nunca antes un grupo de decadentes desprovistos de todo saber y toda voluntad ha tenido coraje de mostrar al público cómo lo hacen estos dadaístas. En efecto, el carácter antiartístico y antipoético del dadaísmo constituía el germen de su propia muerte. Antes de ello, sin embargo, tuvo lugar la primera Feria Internacional Dada en Berlín en julio de 1920. Una característica de las vanguardias es que todas son muy cortas. Creo que la más larga ha sido el surrealismo, ¿no? El dadaísmo fue degradándose y las idas de André Breton fueron ganando terreno. André Breton, pues es el que va a comenzar el movimiento surrealista, pero ya estaba influenciado por el Dada. Vean otro ejemplo de Dada, Karawane, Jolifanto Bombla o Fali Bambla, ¿no? La utilización de diferentes tipografías, o sea, hay una exploración de la imagen, del impacto que te da la imagen, de los elementos visuales que afectan la percepción, de la sonoridad de las palabras. Hay discursos Dada completos que no significan nada. Aborrecido frente al concepto de aborrecimiento frente al concepto de belleza, sentido antiartístico y antiliterario, valoración del gesto artístico por encima del objeto artístico. La valoración del gesto artístico por encima del objeto artístico es el principio del happening, es el principio de la performance, es el principio de la experiencia en la escena, es el principio de la acción. Humor irónico, carácter provocador e irreverente. Estas son sus características, ¿no?
El dadaísmo se propuso así una burla feroz del arte, no solo del arte tradicional, sino que incluso de las vanguardias como el cubismo y el futurismo, este último glorificador de la guerra, una burla de la burguesía capitalista, finalmente un desafío a la estética. Crítica aguda en contra de la sociedad occidental, reivindicación de la irracionalidad como rechazo al positivismo, creación de nuevas técnicas. Y aquí tenemos otro collage u otro montaje, ¿no? Fotomontaje. Uso innovador de la palabra, la exploración de la palabra, la exploración de la sonoridad. Representantes y obras emblemáticas del dadaísmo, pues aquí tenemos, bueno, de los máximos exponentes, Hugo Ball, ¿no? Hola, ¿qué tal, Hugo? 1886-1927. Tristan Tzara, 1896-1963, ¿no? Aquí lo tenemos. Escritor de origen rumano, que sintió fuertemente atraído por las ideas de Hugo Ball, ¿no? Hugo Ball, músico y escritor de origen alemán. Una de las características también es que se volvieron casi personajes multidisciplinarios. Ellos empezaron a hacer la multidisciplina hace 100 años. Bien, vamos a hacer nuestro segundo alto aquí en esta sesión. ¿Qué piensan? ¿Cómo vamos? ¿Qué les ha parecido todo esto? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han rescatado? Adelante, Drake. Pues yo rescato ahorita muchísimo del dadaísmo porque es mi corriente y mi vanguardia favorita de toda la vida. Y precisamente siempre que se habla de alguna obra dadaísta me gusta mucho, ¿no? Porque tienes como más, ¿cómo se dice? Más exponentes. Por ejemplo, yo no conocía el trabajo de Hugo Ball y ahorita lo voy a investigar. Sí sabía que era uno de los precursores, pero nunca había visto mucho de su trabajo, pues yo estaba más influenciado por lo que había hecho Duchamp. Entonces, sí me quedo como con más conocimiento al respecto del dadaísmo y siempre me ha encantado como su política antiestética, ¿no? De lo antiarte, de lo que se considera arte, de una burla directa a la burguesía y de todo su discurso que gira alrededor de esto mismo, ¿no? De lo que comentábamos, que era pues un anarquismo total, ¿no? De libertad, de un anarquismo artístico, de libertad de hacer el arte como queramos, para quienes queramos, mientras tenga fecha y esté en un museo, se le considera ir y modo, ya ven. Entonces, me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con respecto al realismo. Y sí sabía que era como precursor del surrealismo, sin embargo, no sabía qué tanto lo influenciaba. Pero ya que me puse a analizarlo un poquito, dije, sí, tiene mucho sentido, claro. Pues el dadaísmo inicia precisamente por, tiene como muchas bases. Más bien, la filosofía del dadaísmo tiene cosas que rescatan mucho las del surrealismo. Entonces, yo ya entiendo. ¿No? También me resuena mucho el asunto de ya ahora la diferencia entre el dadaísmo y el surrealismo, de cómo esto es algo que también ha sido visto pues, en muchísimas obras, incluso contemporáneas, ¿no? De cómo, a pesar de que las obras, o no sé, a veces los productos de consumo mediático sean como muy interesantes, siempre está esta dicotomía del realismo y el realismo, ¿no? Nos gusta enterarnos del chisme de si la reina de Escocia le fue infiel a su marido, pero también nos interesa saber qué pasa con la prostituta escocesa que se quedó sin piernas, ¿no? Entonces, está como muy interesante esta dicotomía, porque de algún modo es contrastante y es, ¿cómo decirlo? Es igual de interesante en ambos sentidos. Siento que, o sea, siento que por más que uno parezca ser más banal que otro, de algún modo ambos tienen su, su esencia, su encanto. Pues, al fin y al cabo, qué más directamente conecta con la filosofía del ser humano sino es el chisme, ¿no? O sea, y qué mejor que decir Sí, efectivamente, Drake. Muchas gracias. Bien, pues vamos a escuchar a Luis, Sharon o Eleane, quien guste. ¿Cuáles son sus apuntes? ¿Qué resaltan? ¿Qué les pareció interesante? Y sobre todo para todas y todos, ¿qué les hace pensar de todas estas iniciativas que pueden vincularlas con la dirección de escena? Sharon, adelante, perdona. Cállate. Pues creo que
esto no lo había visto, no lo reconocía y es muy interesante, porque ahorita que estaba hablando era como de wow, o sea, muchas cosas entrando a mi cerebro, esto es nuevo. Y la verdad, yo quisiera adentrarme más en esto del dadaísmo y así, porque sí es muy interesante, es mucha información. Y no apunté nada porque pues estaba aquí, frente a la cámara. Y es así me gusta. Ok, bueno, van a tener oportunidad de ver esta sesión en YouTube para que recuperen sus apuntes, porque todo lo que estamos haciendo de ver estas vanguardias es centrado en el desarrollo de la dirección de escena. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una escena contestataria, si decimos que los Dada van contra el arte o están a favor del anti-arte, todo es arte y nada es arte, todo es teatro y nada es teatro. Por eso es el precursor de la performance. Porque una acción, o sea, imagínense, Tristán Tzara se agarraba a golpes con el público. Otro procedimiento escénico que realizaban en el Café Voltaire, en Zurich, era una puesta en escena donde los actores se sentaban frente al público y no hacían ni decían nada durante una hora. El público se enojaba y les empezaba a aventar de cosas. ¿Quién hacía el espectáculo? El público. Y esos procedimientos de relación con los espectadores son procedimientos que se pueden aplicar a la dirección de escena. Entonces, aquí lo que hay que, o sea, yo lo que les pido a todas y a todos es muy importante, ¿eh? Es muy importante que lo vinculen, que todas estas vanguardias, este repaso que estamos haciendo, hay que vincularlos con una práctica escénica. Hay que vincularlos con la apreciación de la escena. Es decir, qué obras he visto y que en esas obras que he visto me doy cuenta que existen estas características, ¿no? Aquí hay tintes rituales, aquí hay tintes expresionistas, aquí hay tintes. Si tú logras ser capaz de eso, obviamente, si logras también conocer y saber diferenciar cada uno de estos elementos o de estas características que integran ciertas manifestaciones artísticas, entonces vas a poderlo utilizar como una herramienta. Por eso para mí esta sesión era muy importante y por lo visto vamos a tener que tener otra sesión igual, virtual, la próxima semana, para que veamos esto. Porque si ustedes no tienen estas características, si no las entienden, si no profundizan en ella, Sharon dijo algo muy cierto y muy importante. Ustedes tienen que ir, investigar y profundizar en todas las vanguardias para que tengan una amplitud de herramientas que puedan utilizar para su proyecto o por lo menos que logren generar una propuesta. Ya si deciden ser directores de escena, pues ya profundizan, se meten a fondo y entonces saben que tienen una gran tarea y una gran labor. Además de leer teatro, además de ver teatro, además de generar ejercicios y conocer de luminotecnia, escenografía, construcción, arquitectura, porque todo eso tiene que ver con la dirección de escena. Bien, me falta escuchar a Luis y a Eleane. Adelante, quien guste. Pues yo nunca había escuchado o sea, recuerdo que había escuchado del dadaísmo en la prepa y la verdad no recuerdo mucho y ahorita que lo comentaba rescaté algunas cosas como de dónde venía y se me hace muy interesante que esté incluso como que tenga que ver con el movimiento, bueno, no que tenga que ver, sino que sea parecido al movimiento como feminista, o sea, que vaya como que tenga cositas que ver, eso se me hace muy interesante. Pues creo que más que nada rescató eso y de dónde venía, porque pues no recordaba mucho de lo que había visto en prepa. Sí. Muchas gracias, Eleane. Y bueno, también llegaste bastante tarde, entonces el asunto es que te perdiste de mucha información, pero puedes ver, Sí, perdón, profe. no te preocupes. Puedes ver el video para que te Ok, enteres de lo anterior y hagan sus apuntes. De verdad que es muy importante. De hecho, mañana es lo que voy a sí, revisarles, sus apuntes y con eso vamos a partir. Porque justo me di cuenta la semana pasada de que necesitan referentes.
Es decir, queremos hacer una práctica de dirección escénica, pero la dirección de escénica no va a suceder así porque sí, y menos si no tienen referentes. O sea, si no tienen procedimientos, si no tienen herramientas, si no tienen, pueden tener la obra, pero no vale mucho la pena porque se van a concentrar solamente en el texto y en los actores y en la interpretación del texto. Y a mí no me interesa esa práctica, porque entonces no van a saber lo que es dirección de escena. La dirección de escena tiene que ver con herramientas, procedimientos, modos, puntos de vista, visiones, formas de concepción, de concepción de la vida y de la realidad. Y estas sesiones, en especial la de hoy y la que va a suceder en 8 días, en estas sesiones vamos a poner justo todas las bases de la dirección de escena para que ustedes vayan explorando algún tipo de estética o vayan creando una posible exploración sobre la escena, con texto o sin texto. Eso lo hablamos mañana. Mañana vamos a tocar estos temas y vamos a desarrollarlos. Bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue? Pues aquí yo fui apuntando pues de todas estas vanguardias Muy bien. y junto con pues parte de sus características de cada una y de sus exponentes que nos fue leyendo. Y también la relación entre una y otra, ¿no? Que algunas son como los antecesores de la otra y después que se creó Ujú. la siguiente Influencias. y así como iban. Ok, muy bien, Luis. Muy bien, muchas gracias. Bravo. Bueno, pues yo creo que la próxima sesión vamos a retomar este tema. Vamos a partir del surrealismo. Vamos a ir con el surrealismo, el constructivismo, el expresionismo, lo retomaremos ya desde el punto de vista absolutamente teatral, para llegar a happening, performance y justo esto que llaman las nuevas teatralidades. No vamos a ver todas, me interesa sobre todo las vanguardias y las neovanguardias. Y de ahí sobre la marcha vamos a ir viendo todas las otras manifestaciones del siglo XX que han afectado la producción del siglo XXI, o sea, donde estamos ubicados. Vamos a dejar también esta sesión aquí. Muchas gracias a todas y a todos. La vamos a dejar aquí porque no les di receso, nos fuimos de corridito, ¿no? Y bueno, les mando el vínculo de YouTube más tarde para que sus compañeras y compañeros que no vinieron puedan ver la sesión y para que ustedes obviamente puedan repasar.